Bien, bien, ¿cómo vais? Vamos a ver toda la parte que falta sobre toda la estrategia o las fases que hemos ido siguiendo para determinar qué es lo que ocurre a nivel mecánico, a nivel interno en un músculo, ¿no? En su relación, en función de cómo ejerce la tensión, en la relación que tiene con la propia articulación. Y estábamos hablando, nos quedamos hablando sobre las componentes perpendicular y paralela, que iban a tener una relevancia fundamental en lo que son las fuerzas articulares por las fuerzas que generan tanto a nivel de cizalla como a nivel de compresión, a nivel de eso, ¿no? de esas dos componentes. Vamos a hablar ahora del ángulo de la fuerza, ¿vale? Que va a ejercer un músculo. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿vale? Estábamos con el codo, con la articulación del codo, y aquí veis, bien, es un ejemplo orientativo, que la componente paralela y la componente perpendicular, en el fondo, rara vez van a llegar o a 90 o a 0 grados, ¿vale? Rara vez. Me atrevería a decir que yo creo que casi nunca. Bien, pero bueno, lo relevante de todo esto es que ese ángulo en relación con el brazo de palanca, conforme vaya la tendencia, porque van a ser tendencias hacia los 90 grados, toda la componente va a ser perpendicular, y conforme vaya llegando a 0, toda la componente va a ser paralela. Y esto se relaciona con que, evidentemente, cuanto más cerca de 90 grados esté, cuanto más cerca esté de aquí, mayor va a ser la componente perpendicular y, por lo tanto, mayor mecánica para generar rotación, ¿vale?, ante una misma capacidad de tensión. Bien. Y al contrario, cuanto más lejos de 90, mayor será la componente paralela y, por tanto, menor mecánica para poder generar rotación ante una misma tensión. Hay una pregunta que os tendríais que estar haciendo ahora mismo, si no, no os preocupéis que os la hago yo. En el momento que el músculo tenga el mayor ángulo de fuerza, es decir, esté más cerca de 90, si has dicho que la componente perpendicular es mayor y que por tanto tiene mayor mecánica para generar rotación, que es básicamente lo que vamos a pretender a la hora de generar un estímulo y unas mayores demandas en la musculatura para un determinado ejercicio, gesto o movimiento, ¿generará el máximo torque posible? Creo que es una pregunta que es relevante, ¿no? y es cuestionable. Bueno, os dejo, no sé qué pensáis, si queréis parar el vídeo, analizarlo un poco. No tiene por qué, ¿vale? No sé si alguna habréis contestado con lo que dije anteriormente, depende. No depende, en este caso no depende. O sí, pero no, mejor dicho, vamos a quedarnos con el no tiene por qué. Por un concepto muy interesante que es la relación longitud-tensión. Vais a tener un par de clases específicas más adelante hablando sobre la relación longitud-tensión y el enorme caos que hay en torno a ese concepto, ¿vale? Y lo iremos viendo más adelante. Vamos a poner un ejemplo que no sea el del codo, ¿vale? Es algo en el fondo más parecido, ¿no? La articulación de la rodilla, ¿bien? En una flexión a nivel femoral, ¿vale? Estoy cerca de 90, ¿no? Que no me caiga. Estoy cerca de 90. Bien. En este caso, la cabeza corta del bíceps femoral tiene un ángulo cerca de 90, vamos a poner. Me da igual si son 80, 75 o 77. No es relevante eso. Está cerca de 90. Pero recordamos que, o sea, si lo vemos así, podríamos pensar que sí, ¿no? Que tengo mayor mecánica para generar ese torque. Pero recordemos que el torque tiene que ver con el brazo de momento, pero también tiene que ver con la fuerza. Torque es igual a fuerza por brazo de momento. Y sí, puede que haya un brazo de momento bastante interesante, pero el problema es que la tensión
que es lo mismo que la fuerza, y lo veremos más adelante, también está en la ecuación y hay que tenerlo en cuenta. Y el problema es que, si os habéis fijado, igual que pasaría en el bíceps, el músculo en este caso estaría tremendamente acortado y por lo tanto es probable que su capacidad contráctil para generar tensión se vea mermada. Por lo tanto, hay veces, como puede ocurrir también en el bíceps, que en ese punto donde se supone que el brazo de momento es mayor y que podría generar mayor rotación y demás, sobre todo, no solo a nivel interno, sino a nivel externo, ante una carga, imaginaros que tengo una pesa de 40 kilos o estoy en la máquina de flexión unilateral de rodilla, no quiere decir que vaya a generar el máximo torque posible, porque también hay que tener en cuenta la otra parte de la ecuación, el otro 50%, que es la fuerza, y la fuerza es tensión. Y la tensión en ese momento, que es capaz de generar esa musculatura, va a estar bastante mermada, porque al estar en la parte acortada, esa capacidad contráctil no va a ser del todo relevante o no va a ser la misma capacidad que tendría si estuviese un poco más elongada. Lo veremos más adelante, quizá esto a lo mejor a algunos os ha resuelto la duda, entendéis el porqué o no lo había visto de esa manera, y otros os acaba de petar la cabeza. No pasa nada, para todos tengo respuesta, no os preocupéis, lo veremos en clases posteriores y os va a quedar bastante claro. Y si no os queda claro, insisto, aquí hay algo importante, ¿vale? Y quiero hacer un pequeño hincapié en esto. En todas estas clases, tanto las mías, las de Neco, las de Carlos, cualquier clase que tengáis en este curso, pararlas las veces que necesitéis, tomar los apuntes que necesitéis, practicarlo las veces que lo necesitéis, porque esto es fundamental que lo tengáis en cuenta si queremos realmente tener los conceptos claros, poder cuestionarnos las cosas y ser mejores profesionales. Así que si no os queda claro, lo que nosotros, en este caso yo, después de analizar los libros, hacer los cursos, todos los años que llevo de experiencia, cagándola, equivocándome y demás, no penséis que por resumíroslo en una clase de 20 minutos vais a tenerlo claro de primeras. Tenéis que practicarlo y tenéis que verlo, tenéis que profundizar en ello, es fundamental y es relevante hasta decir basta, ¿vale? Así que no pasa nada, hacerlo las veces que necesitéis, practicar, 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 ¿vale? Último punto, hemos visto, están difuminadas, no sé si lo veréis, pero bueno, hemos visto todos los pasos anteriores, los 5 pasos anteriores, y el último sería analizar el brazo de momento. Repasamos, eje, línea de acción, convergente, brazos de palanca, componentes. Vamos a por el brazo de momento. Tan sencillo como línea de acción, que es, insisto, acordaros, en este caso se ve fácil, pero si no se viera es infinita. La podéis trazar todo lo que necesitéis hasta que la línea más corta, hasta la línea de acción muscular que corresponde con la perpendicular y que pase por el eje. Eso sería el brazo de momento. Bien. ¿Y qué relevancia tiene esto a la hora de analizar el torque que hemos estado viendo? Brazo de momento, fuerza, tensión del músculo. Dos conceptos, dos variables que representan el torque, aunque hay otros millones de factores que van a tener relevancia, sobre todo como hemos visto anteriormente, en la tensión, ¿vale? Como digo, distancia perpendicular desde el eje a la línea de acción del conjunto de fibras del músculo, que ya lo vimos anteriormente en las clases de Jordan en la práctica, pero como digo, esto es a nivel interno, ¿bien? Brazo de momento, fuerza. Vamos a poner que son 3 centímetros, ¿bien? La fuerza o la tensión del músculo, que veremos cómo se calcula próximamente. Aunque esto son cálculos, o sea, no tenéis que explicarle a vuestro cliente, ni tenéis que estar con la calculadora, ni trazando líneas, ni cosenos, ni senos del ángulo. Son simplemente para que, insisto, somos profesionales, tenemos que cuestionarnos esto y entenderlo, y saber de dónde salen las cosas, para luego masticarlo y saber explicarlo de manera más sencilla, ¿vale? No penséis que ahora un entrenador personal necesita hacer estas cosas, no, seamos prácticos, ¿vale? Por lo tanto, 1,5 newtons por metro, dato 1,5, me da igual esta, ¿vale? Sería capaz, ¿vale? Y un dato último curioso, para que entendáis un poco lo que decía anteriormente, ¿no? La arquitectura anatómica, que es tan especial y cada detalle cobra tremendísima importancia. Yo no sé quién nos hizo, ¿vale? No voy a entrar en temas religiosos ni nada de eso, pero
estamos diseñados de tal manera que analizarlo con estos detalles creo que es hasta poético, me atrevería a decir. Estas poleas las hemos visto en todos los gimnasios, ¿no? Las CAMs, ¿vale? Que tienen diferentes formas. Veremos, ¿no? En la práctica, y veréis con Jordan también, si no lo habéis visto ya, pues, la relevancia, cómo se puede manipular, qué tipos de hay, cómo se redirecciona la fuerza. ¿Por qué digo redirecciona? Palabra importante, porque es que una polea anatómica lo que hace es cambiar o redireccionar, ¿vale? La dirección de la fuerza, alterando el plano de influencia de un músculo y el brazo de momento, por tanto, el torque producido. Es decir, y os he puesto aquí una foto del Joint Structure and Function, en la primera edición, que tiene... La primera edición es como más romántica, ¿no? Tiene dibujos que para mí son más realistas en el sentido de que reflejan la realidad, que es la palabra. No me refiero a color, evidentemente, que las ediciones posteriores, como es la quinta o la sexta, pues lo tienen, pero estas fotos molan porque son muy básicas y muy sencillas de entender. Si imaginaros, en la primera imagen que veis arriba, MA es Moment Arm en inglés, hace un momento, imaginaros que no hubiera rótula, ¿vale? Una persona, cuando antiguamente cuando se operaba y había algo mal, de las primeras decisiones que se tomaba es, ¿está esto mal? Pues fuera, hay que quitarlo del cuerpo. ¿Tienes el menisco roto? Se quita el menisco. ¿Tienes la rótula? Se quita la rótula. No sé si porque no se tuviera el conocimiento o porque de lo que estás manipulando a la hora de las fuerzas y todo el berenjenal que estás montando, porque si yo no tengo rótula, fijaros que el moment arm, el brazo de momento que tendría la rodilla a la hora de tener la capacidad de extender, sería mucho más reducido, ¿vale?, que el brazo de momento que tendría si yo redirecciono la fuerza por este trocito que veis aquí, que es la propia rótula. Pero esto puede pasar en el olecranon, en las diferentes poleas que hay alrededor del cuerpo, en las inserciones en la cabeza del húmero, todos esos rebordes o cachivaches que están... Bueno, cachivaches no es una palabra, ¿no?, pero para que me entendáis, todas esas deformaciones que se producen tienen su relevancia y tienen su porqué. Imaginaros la capacidad de extensión o de fuerza que tiene esta rodilla con esta, ¿vale? Luego a partir de ahí se empezó a entender y se empezaron pues vale, sí, por lo que sea tengo que extirparte la rótula, pero te pongo una de repuesto porque es tremendísimamente importante que mecánicamente esa rótula esté ahí para generarte las capacidades que tienes, para generar esa fuerza o esa capacidad de fuerza a la hora de extender la rodilla en este ejemplo sencillo que os pongo, ¿vale? Entonces, como digo, algunas poleas anatómicas, como es el caso de la rótula, es el caso de la parte del olecranon y demás, aumentan esa ventaja anatómica, ¿no?, desplazando la línea de fuerza, como veis, como digo, más lejos del eje y aumentando así su fuerza, brazo de momento, ¿vale? Así que espero que os haya quedado bien claro todas las fases y todas las estrategias a seguir, ¿vale?, que vayáis siguiendo para parar el vídeo, poneros a practicar, coger músculos, trazar líneas y entender muy bien cómo analizar todo esto, para luego, en las clases que van a venir después, mucho más prácticas, que entendáis todo esto. Recordar, función de músculo,